la indestructible palabra de Dios. Bienvenidos. Atención hermanos, la ubicación del Arca del Pacto pronto se revelará al público y esto aceleraría la construcción del tercer templo. Mis amados hermanos, un hecho que está llamando la atención en el ámbito cristiano son las recientes declaraciones de algunos expertos y arqueólogos afirmando que saben ahora realmente dónde está el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto y que pronto se estaría revelando su ubicación, acelerando así, hermanos, la construcción del tercer templo. Expertos aseguran que los funcionarios israelíes, entre otros, saben exactamente dónde se encuentra el Arca del Pacto y pronto llegará el momento en que se revelará esa ubicación. Y una vez que finalmente se revele esa ubicación, el pueblo israelí verá la necesidad inmediata de construir un nuevo templo para ella. Y la construcción de un tercer templo cumplirá la profecía bíblica, como dice la Biblia mesiánica, que todos los profetas hebreos proclamaron que en los últimos días los exiliados de Israel regresarían a la tierra prometida y que el templo sería reconstruido, según Ezequiel 37:28, que dice: entonces sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Según algunos entendidos en la materia, la ubicación del Arca de la Alianza se conoce desde hace décadas. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto, como también menciona, era un cofre de madera ornamentado y chapado en oro, que en tiempos bíblicos albergaba las dos tablas de la ley dadas a Moisés por Dios. El arca descansaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo del antiguo templo de Jerusalén y solo era vista por el sumo sacerdote de los israelitas en la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación. Ahora bien, el Arca del Pacto es uno de los temas más fascinantes relacionados con el templo. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió con el Arca del Pacto y también, hermanos, abunda la especulación en cuanto a su ubicación real. Algunas personas piensan que fue llevada al Vaticano junto con otras cosas del templo, como las representadas en el monumento romano en el Arco de Tito. Hay muchas crónicas históricas y antiguas, auténticas y leyendas aún más populares que atestiguan que muchos vasos sagrados fueron llevados a Roma. Sin embargo, esto no se aplica a la característica más sagrada del primer templo. Otra teoría dice que se encuentra bajo el Monte de la Calavera en Jerusalén, ya que un señor conocido como Ron White dice que está en el jardín de la tumba en el Monte de la Calavera de Jerusalén, pero esta teoría ha sido desmentida por científicos, historiadores y eruditos bíblicos por diversos motivos. Otra teoría reciente realizada por la Universidad de Tel Aviv dicen que están cerca de su hallazgo, ya que luego de su excavación en la antigua ciudad Harim, los investigadores han encontrado ahí restos de un sitio bíblico del siglo VIII a.C. que podría haber servido como santuario para el Arca del Pacto. La tradición judía también registra que incluso cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él ya sabía por inspiración divina que eventualmente sería destruido. Así Salomón, el rey más sabio de todos los hombres, supervisó la construcción de un vasto sistema de laberintos, cámaras y pasillos debajo del complejo del monte del templo. Ordenó que se construyera un lugar especial en las entrañas de la tierra, donde los vasos sagrados del templo podrían ocultarse en caso de peligro inminente. También la tradición midrashica enseña que el rey Josías de Israel, que vivió unos 40 años antes de la destrucción del primer templo, este rey ordenó a los levitas que escondieran el arca junto con la menorá original y varios otros artículos en este escondite secreto que Salomón había preparado. Esta ubicación está registrada en varias fuentes y hoy hay quienes saben exactamente
dónde está esta cámara y saben que el arca todavía está ahí, sin ser molestada y esperando el día en que sea revelada. Se hizo un intento hace algunos años para excavar en dirección a esta cámara y esto dio lugar a disturbios musulmanes generalizados, pues ellos tienen mucho que perder si se revela el arca, ya que demostrará al mundo entero que realmente hubo un templo sagrado y por lo tanto que los judíos realmente tienen derecho al monte del templo. Para otros expertos y eruditos que han ayudado a la nación de Israel a recuperar sus tesoros, estos expertos judíos dicen que el arca de la alianza está en Qumran, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto, exactamente en el desierto de Judea, mientras que algunos afirman tener evidencia de que el arca está en Etiopía. Para el punto de vista del pueblo judío, el arca no está perdida. Ellos siempre han sabido exactamente dónde está, así que el arca está escondida y bastante bien, pero no está perdida. Pero la mayoría está de acuerdo en dónde está ahora y aseguran que está en una cueva debajo del monte del templo y permanecerá allí hasta que llegue el momento de revelarlo. Y eso podría suceder mucho antes de lo que pensamos, pues las ofrendas y los sacrificios comenzarán mucho antes de que inicie la construcción del templo, y eso pasará después de que la ubicación del arca del pacto se revele y sea conocido por los líderes judíos. El hallazgo del arca de la alianza o arca del pacto será el cambio más grande de la historia y de la humanidad en sí, ya que comprobaría su verdadera existencia ante tantos mitos y leyendas. La revelación pública del arca del pacto podría ser el catalizador de la construcción del tercer templo. Una vez que el mundo entero vea que el arca de la alianza todavía existe, eso cambiará todo. Será la bomba arqueológica más grande de la historia de la humanidad, convirtiéndose en un impulsador de la construcción del tercer templo. Ahora bien, hermanos, esto está creando mucho entusiasmo y fanatismo en las personas de todo el mundo por la aparición del arca del pacto. ¿Y esto por qué? Porque mucha gente sigue creyendo que el poder de Dios está ahí. Sin lugar a dudas, es bello encontrar hallazgos arqueológicos bíblicos, no hay duda de eso. Pero otra cosa es elevarlos a un nivel de convicción de fe. A causa de esto, y peor aún, de fanatismo y misticismo, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, predicadores y ciertos influencers en redes sociales usan estas informaciones con tanto misticismo que se alejan de la palabra de Dios y hacen que muchos se alejen de esta forma porque ponen su fe en estas cosas, pero no en el Dios de la Biblia. Usan mentiras mezcladas con Biblia para crear misterio y atraparte en sus enseñanzas. Por eso vemos hoy como mucha religiosidad y fanatismo hay en esto. Vemos hoy procesiones de personas visitando Jerusalén, y no necesariamente para recorrer los lugares bíblicos de forma que puedan edificarse, sino que van a lugares para poner su fe y confianza en esos lugares. Un ejemplo es el sepulcro de Jesucristo. Vemos multitudes de creyentes religiosos asistiendo, llevan sus velas místicas, se agarran de las piedras y son muchos fanáticos que oran en esos lugares como que si la oración en ese lugar tiene más poder que hacerlo en la Antártida. Lo mismo le pasó a Israel con el arca. Todas las tribus estaban alrededor de una caja pequeña llamada el arca del pacto. Esta arca que hoy buscan insaciablemente por su poder, entre comillas. Esta arca del pacto tenía querubines. Como Dios mora en la presencia de los querubines, ese era el símbolo de su trono. Dios demostró su presencia de una manera simbólica en el arca, y el pueblo de Israel cargaba el arca donde quiera que iban. La colocaban en medio y todas las tribus enfocaban su fe allí en esa arca. En la Biblia hay una historia sobre Israel. En aquel tiempo dice la Biblia que salió Israel a pelear con los filisteos, pero Israel fue vencido delante de los filisteos. Como vemos en 1 Samuel capítulo 4, la Biblia dice que fueron heridos en la batalla
y en el campo cayeron como 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor. Ese es el símbolo de la presencia de Dios. Tomemos eso para que cuando venga nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, se había vuelto en un amuleto de la suerte para Israel. En el versículo 5 nos dice la Biblia: aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ellos estaban alegres por su amuleto de la buena suerte. En el versículo 6 y 7, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ellos dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Ellos temieron más de lo que Israel temía a Dios. Versículos 10 y 11 dice la Biblia que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos también fueron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. A alguien se le ocurrió decir: traigan el arca y ganaremos, pero ellos fueron masacrados.